Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a el director académico de estas jornadas, don Fernando Carratalá, al jefe de estudios de estas jornadas, don José Rivera, y al otro alma de estas actividades, que es don José Grillo, el invitarme a pronunciar esta conferencia inaugural de las jornadas. Agradecer también a los asistentes su asistencia, pero especialmente a los alumnos de Puerto Rico, porque uno que sabe lo que es el jet lag, por mucho que diga don Fernando, porque además lo voy a sufrir en una semana que voy con un grupo de alumnos españoles a una actividad en Nueva York, pues también sufriremos el jet lag al día siguiente, la semana próxima. Cuando yo le propuse al profesor Carratalá esta conferencia, se debió la elección del tema o la orientación que le quiero dar a algunas ideas que me surgieron cuando realizaron las últimas jornadas los profesores de Puerto Rico. En los intercambios que tuve oportunidad de tener con ellos, me vinieron a la cabeza varias cuestiones. Por un lado, me llamó la atención el sentimiento que me trasladaron de que España había abandonado Puerto Rico en 1898. Había casi incluso traicionado la lealtad tradicional de la isla de Puerto Rico a la corona, a la metrópoli. Por otro lado, también me di cuenta de nuestro desconocimiento a la realidad colonial de Puerto Rico. Solemos pasar por el 98 hablando de Cuba, de Filipinas, Puerto Rico, Guam, pero no entramos a estas otras provincias, como ha dicho el señor decano, españolas en aquel momento. El objetivo, por lo tanto, que me planteé era, por un lado, presentar a los alumnos puertorriqueños cómo se explica el 98, la crisis del 98, a los alumnos españoles de vuestra misma edad. Yo soy profesor de un instituto público de Madrid, el Diego Velázquez de Torrelodones, y soy profesor de segundo de bachillerato, que es el curso equivalente al curso que estáis cursando. Entonces, mi idea era trasladaros cómo explicamos a los alumnos españoles esta cuestión. Y por otro también, explicaros, no con la idea de justificar, sino de explicar cuál era la situación en España en aquel momento, en aquel 98, que pueda ayudaros a entender el porqué de ese abandono o porqué tal vez de esa sentida traición a tal vez la posesión que más leal había sido a la corona hasta aquel momento. Vamos a ver si lo consigo. Empezaremos por hacer una rápida presentación de lo que había sido un siglo XIX español muy convulso, caracterizado por la inestabilidad. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX comienza con la Guerra de la Independencia, la invasión francesa, la primera guerra civil de la historia contemporánea de España, porque no solamente se lucha contra los franceses, sino también en el bando francés hay españoles defendiendo las posiciones que representan los Bonaparte. Después, el intrincado reinado de Fernando VII, en el que se están dirimiendo los enfrentamientos entre absolutismo, mantenimiento del antiguo régimen y el nuevo régimen liberal. Finalmente, el reinado de Isabel II, en el que se produce la primera guerra carlista, la segunda guerra civil del siglo XIX. Van todavía a venir otras dos guerras civiles más, también dentro del conflicto sucesorio por la corona española. En total, 4 guerras civiles en el siglo XIX español. Pero a eso hay que añadir 6 constituciones entre 1808 y 1876, 6 textos constitucionales y 3 proyectos de constitución que no llegaron a aprobarse finalmente. Incontables el número de pronunciamientos de golpes de Estado dados por el ejército contra los diferentes gobiernos de partido o incluso contra el régimen, con destronamiento, en el caso, por ejemplo, el destronamiento de la reina Isabel II, representada en esta caricatura, abandonando el país. En este sentido, un siglo muy complejo. Los españoles somos muy dados a autofustigarnos y a considerarnos lo
los que lo hacemos peor del mundo. Y el siglo XIX español pues lo solemos presentar en muchas ocasiones como ese desastre que explica pues lo desastres que somos en muchos aspectos en este país. Y yo siempre a mis alumnos les hago referencia, cuando les explico todo este número de constituciones, pronunciamientos, golpes de Estado, reyes, etcétera, etcétera, que hagamos una revisión de la Francia del siglo XIX, 3 repúblicas, 2 monarquías con 2 casas reales, los Borbones y los Orleans, un imperio, tendría que decir 2 imperios, el del primer Bonaparte y el del segundo Bonaparte, la guerra franco-prusiana con la primera derrota francesa ante lo que van a ser los alemanes, es decir, también un convulso siglo XIX para una de las principales potencias europeas, que es Francia. Después de este convulso, complicado, violento y sangriento siglo XIX, en 1875 un nuevo pronunciamiento reinstaura a los Borbones en el trono en la persona de un jovencísimo rey Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II. Y el hacedor de este sistema, Cánovas del Castillo, lo que se va a conocer como sistema canovista, pretendía con este sistema político intentar resolver todos estos problemas crónicos de la España del siglo XIX. Pretendía evitar que se produjesen nuevos pronunciamientos y golpes de Estado, evitar el favoritismo de la corona hacia algún partido político, algo que había sucedido durante el reinado de Isabel II, evitar nuevas guerras civiles, evitar la inestabilidad constitucional, dar por fin a España un texto constitucional que durase en el tiempo y que no fuese un texto constitucional de partido. Esto lo intentó lograr sometiendo a los militares a la autoridad política representada en la figura del rey soldado, y por esa razón a partir de ese momento los reyes de España van a presentarse en público, incluso a retratarse como soldados, para recordar que son los capitanes generales del ejército. 2 partidos dinásticos que se repartan el poder por acuerdo para que no haya que recurrir al pronunciamiento, al golpe de Estado, pacten su turno en el poder, representado en esta viñeta, con los 2 líderes del partido, el Partido Liberal Conservador, Cánovas, y el Partido Liberal Fusionista, Sagasta, que van a turnarse pacíficamente en el poder entre los 2 partidos a través de un procedimiento, de un proceso de sufragio amañado, unas elecciones amañadas, para garantizar este intercambio en el poder y que ningún partido sintiese la tentación de recurrir a los militares para poder gobernar, lo que había sucedido hasta aquel momento. Finalmente, un pacto constitucional e incluso legislativo para que no hubiese una venganza de un partido contra el otro. Cada vez que uno llegaba al poder, deshacía toda la arquitectura constitucional y legislativa del anterior partido para construir la propia. Por el momento eso parece que los españoles lo hemos superado, salvo en una cuestión: las leyes de educación, que solemos mantener el ejercicio de cada vez que cambia el partido del gobierno, cambiamos la ley de educación, como en el siglo XIX hacíamos con las constituciones. Finalmente, evitar las fisuras del sistema político, del edificio constitucional, que eran las que habían dado paso a esas guerras civiles. El sistema canovista, la cuestión de los pronunciamientos y la presencia de los militares en la política la he querido representar con esta caricatura del general Prim, uno de estos presidentes del gobierno asesinados, representado como un espadón, como ese militar que llega para solucionar todas las cuestiones de la política, sable en mano. El sistema canovista consiguió casi 50 años sin pronunciamientos militares, con una constitución para todo ese tiempo, la de 1876, sin guerras civiles, con la única excepción de las guerras coloniales en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y los conflictos sociales del movimiento obrero que van a empezar a surgir, y también los conflictos políticos del naciente nacionalismo catalán, vasco, que empieza a configurarse a finales del siglo XIX. Y llegamos al 98, a 1898. Recordad que España no fue el único país que tuvo un 98. Lo tuvo Portugal, con la célebre crisis del mapa rosa, lo tuvo Francia, con la crisis de Fashoda, etc. Cuando llegamos a 1898, del gran imperio español anterior, perdido prácticamente hacia 1820-24, en los inicios del reinado en la mitad del reinado de Fernando VII, solamente le quedan a España sus posesiones en Filipinas y en el Pacífico y sus posesiones en las Antillas, más alguna presencia en el norte de África, costa africana,
del centro de África, que precisamente una vez perdidas las colonias antillanas y las colonias filipinas es donde se va a dirigir ese esfuerzo de política exterior de España. Esta sería la situación en 1895 en lo que se refiere a la presencia colonial española. Antecedentes de la crisis del 98. Recordar el movimiento de la Gloriosa, el pronunciamiento militar que expulsa del trono a Isabel II el 17 de septiembre del 68, tan solo unos días antes del Grito de Lares en Puerto Rico, una intentona independentista que fue fácilmente aplastada por las fuerzas españolas, el 23 de septiembre del 68. Pero es que también el 10 de octubre del 68, apenas un mes después del pronunciamiento en Madrid, se produce el célebre Grito de Yara en Cuba, que va a poner en marcha lo que se denomina la Guerra Larga, de 1868 a 78, una larga guerra de 10 años de desgaste en Cuba, que va a resolver el general Martínez Campos en 1878 gracias a la Paz de Zanjón. Un general Martínez Campos que combinó la estrategia de la negociación con los rebeldes con la estrategia militar, con la actuación militar. Y en esa Paz de Zanjón se logra pacificar la isla a cambio de promesas de autonomía, promesas de instituciones propias para la isla de Cuba, que en gran parte serán incumplidas por las autoridades españolas y que provocarán precisamente la intentona de una nueva revuelta independentista, la denominada Guerra Chiquita en 1879, que fue resuelta. En esta viñeta aparecen representados algunas de las... con una Cuba representada en el centro, amarrada, encadenada a lo que representa la vieja España del ejército, la España del Cid, de los carlistas, y lo que se representan las propuestas federalistas del republicanismo. Pero he querido un poco representar con esta imagen qué está influyendo en la incapacidad de España para reformar la situación administrativa de sus colonias, en este caso antillanas. Resaltar, sin profundizar en ello, el papel de las élites políticas españolas. Prácticamente ningún capitán general de Cuba, de Puerto Rico, dejaba de estar relacionado con los intereses económicos de las Antillas, con las haciendas, con los ingenios cubanos. Muchos de ellos estaban emparentados, casados con ricas herederas de fortunas cubanas, de fortunas puertorriqueñas, y por lo tanto cualquier tipo de reforma les afecta en sus intereses económicos. En este sentido, eran muy reacios a la pérdida del control sobre estos territorios y muy poco abiertos a reformas, como por ejemplo incluso el ejemplo de la esclavitud, que incluso cuando se decida abolir la esclavitud en Cuba todavía se realizará mediante un proceso de transición que tardará muchos años y se desplazará a las colonias la abolición de la esclavitud muchos años después a haberse abolido en la propia metrópoli. Hasta 1880 no fue abolida la esclavitud en Cuba. El primer proyecto de reforma administrativa para las colonias, para intentar resolver ese problema político que existe en las colonias, se dio en 1893 con un gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta, y en concreto con un prometedor ministro de ultramar, Antonio Maura, un líder político del siglo XX posterior. Antonio Maura llevará a cabo un proyecto de estatuto para las colonias de Cuba y Puerto Rico para llevarles más allá del simple estatuto provincial. La Paz de Zanjón las había convertido en provincias, pero el estatuto de Antonio Maura establecía una serie de instituciones que les dotaba de una autonomía que tal vez nos pueda parecer pequeña, incluso los propios autonomistas cubanos lo consideraban muy poco ambicioso, pero si lo comparásemos con las instituciones paralelas de las provincias españolas de la metrópoli, las provincias cubanas gozarían de una mayor autonomía que las propias provincias metropolitanas. Por ejemplo, la Diputación Provincial que se habría formado en estas colonias tendría muchas más competencias que las diputaciones provinciales de provincias como Segovia o como Ávila. Incluso el Consejo Administrativo de que eran dotadas las dos islas tenía capacidad consultiva y tenía capacidad de elevar al gobierno propuestas legislativas, cosa que ninguna diputación provincial en la metrópoli podía hacer. Sin embargo, este estatuto no salió adelante por la resistencia, por un lado, del Partido Conservador en la oposición, pero incluso dentro del propio Partido Liberal en el poder,
por estos intereses económicos a los que se veían ligados diputados, generales, altas jerarquías de la Iglesia con la economía y el comercio de las colonias, no se llevó adelante. Durmió el sueño de los justos durante un año en las Cortes, y cuando el ministro Maura intentó retomar la reforma para llevarla adelante, al no conseguir que fuese tenida en cuenta, presentó su dimisión como ministro de ultramar. Maura se va a caracterizar por esto. Era de los que presentaba la dimisión cuando no conseguía llevar a cabo lo que consideraba o no tenía el suficiente apoyo, como realizará más adelante después de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. El siguiente intento de reforma, bueno, sobre este estatuto, el denominado Estatuto Maura, hay que decir que Máximo Gómez declaró que el estatuto no habría evitado la independencia, según él, pero por lo menos, según al menos Máximo Gómez, uno de los líderes de la independencia cubana, habría evitado la guerra, porque tal vez habría abierto la puerta a una independencia pactada o algún otro tipo de salida política. El siguiente paso fue ya en marzo de 1895, cuando ya se había iniciado la última guerra de la independencia, cuando ante la presión por un nuevo alzamiento se aprueba en el Congreso de los Diputados en Madrid una ley de bases, la denominada Ley de Bases del ministro Abárzuza, que era mucho más autonomista, mucho más descentralizadora que el proyecto de Maura, y que era aprobada precisamente para intentar parar ese movimiento independentista. Pero en 1895-98 nos encontramos también con otra realidad, y es la llegada al escenario internacional de una nueva potencia, los Estados Unidos de América, que han acabado su conquista del oeste y que están presos del denominado destino manifiesto, y bajo la influencia de teorías como la del almirante Mahan, comenzaban a formular la necesidad de lanzarse fuera de sus fronteras geográficas, lanzarse al Caribe, lanzarse al Pacífico, para una expansión mayor. Y estas teorías del almirante Mahan acompañaban esta necesidad de las potencias jóvenes en lanzarse a una expansión exterior. Es el mismo momento cronológico en el que las potencias europeas se están lanzando a la construcción de los grandes imperios coloniales, Francia, Gran Bretaña. Tenía que ser acompañada por la fortaleza de una gran flota de guerra. Esa es la doctrina Mahan o las teorías del almirante Mahan, la necesidad de dotarse de una potente flota de guerra que proteja a la flota mercante y a la expansión por el mundo. En esta viñeta vemos representado a un tío Sam que con sus fronteras delante está esperando, en este caso, una manzana cubana llegue a estar madura para que caiga y poder recogerla y a incorporarla en su cesto de manzanas que va recogiendo en la expansión a través del Pacífico, Hawái, etcétera, dentro de esta expansión de los Estados Unidos. También hay que recordar cómo Lord Salisbury, un político británico, había ya pronunciado un discurso en el que formulaba esta teoría de las naciones vivas y las naciones moribundas. Las naciones vivas eran las nuevas naciones que se lanzaban a la carrera colonial en aquel momento: Inglaterra, Francia, posteriormente Alemania, incluso Italia, y las naciones moribundas, aquellas que habían tenido los imperios coloniales de la Edad Moderna, que debían dejar su paso a las naciones vivas, a las jóvenes naciones, España, Portugal, etcétera. En este contexto, España se va a encontrar con esta nueva guerra de independencia, primero en Filipinas, también en Cuba, que va a comenzar en 1895 con el Grito de Baire. Un movimiento, una sublevación que va a estallar en la zona oriental de la isla y que rápidamente va a avanzar por toda la isla a través de la actividad guerrillera hasta las puertas del mismo Santiago o de la misma Habana. José Martí, Maceo, Máximo Gómez van a poner en jaque al despliegue militar y político español en Cuba. La respuesta del gobierno de Madrid en ese momento fue diferente a lo largo de la evolución de la guerra, desde el 95 en adelante. Antonio Cánovas del Castillo, Partido Conservador, rápidamente va a enviar de nuevo a Arsenio Martínez Campos a Cuba como capitán general, quien había conseguido la paz de Zanjón, para que pacificase la isla. Pero el general Martínez Campos no dispone de medios suficientes cuando llega a la isla, aunque llega a disponer de hasta 200.000 soldados enviados desde España, y ante la lucha guerrillera de los rebeldes cubanos, muy sanguinaria en muchas ocasiones, en este caso el general Martínez Campos, que ya había conseguido la paz en la guerra
anterior, combinando negociación, acciones militares, se va a negar a la utilización, a los fusilamientos masivos, etcétera, y llegará incluso a presentar su dimisión. La respuesta es el envío del general Valeriano Weyler, un duro del ejército con gran experiencia en las colonias, que va en su mandato entre el año 96 y el año 97 a centrarse en la actividad militar. Una actividad militar durísima, va a conseguir grandes éxitos en muy poco tiempo, pero con una actividad militar que le va a costar. El general Weyler va a combinar el sistema denominado de las reconcentraciones, concentrar a la población civil en lo que hoy llamaríamos campos de concentración, para que la guerrilla perdiese su apoyo social en el campo, no pudiesen ser alimentados, informarles, etcétera, concentrarlos en zonas acotadas por el ejército, controladas, donde se van a producir enfermedades, donde va a haber problemas de abastecimiento. Y por otro lado, el sistema de trochas, de ir cortando el territorio a medida que era limpiado de acciones de la guerrilla. Eso va a hacer que el general Weyler, en tan solo un año, empuje a la guerrilla, a los rebeldes, de nuevo a la zona oriental, y cuando llegamos al verano de 1897 se encuentre preparando la acción definitiva para el invierno del 97-98 para aplastar la revuelta. En ese momento sucede el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, el presidente del gobierno, que inmediatamente provoca un cambio en el gobierno. Sube el partido de la oposición, el Partido Liberal, que va a cambiar totalmente la estrategia. Cuando la guerra está a punto de ser aplastada, el nuevo gobierno de Sagasta repatria al general Weyler, envía al general Blanco a Cuba con la orden de conseguir la paz por una vía negociada. Este es el momento en el que se aprueba esta ley autonomista para intentar llevar a un acuerdo político a los rebeldes, etcétera. Este es el contexto en el que se produce la intervención de los Estados Unidos, intervención directa. En 1897, verano del 97, es nombrado el general Blanco, y en ese momento el intervencionismo de los Estados Unidos está desatado. Ayuda a los rebeldes con armamento, apoyo político y diplomático, la campaña de prensa, Pulitzer, Hearst y la prensa amarilla de los Estados Unidos, creando opinión en el territorio para la intervención en Cuba y desprestigiando la acción de los españoles, etc. He puesto algunas imágenes de lo que sería el ejército español en las islas de Cuba y de Filipinas, y la presencia, un destacamento del ejército español en Puerto Rico, y la presencia de la guardia, de la policía colonial, o de la colonial, el equivalente a la Guardia Civil, también en Puerto Rico en aquellas fechas. En Puerto Rico, en 1898, según las consultas que he realizado, había unos 5.000 militares y policías españoles que eran apoyados por fuerzas auxiliares puertorriqueñas. Precisamente las acciones del general Weyler van a provocar campañas de desprestigio hacia España, como la que representa esta viñeta, como el general Weyler, representado aquí como este murciélago, y con sus reconcentraciones está provocando, según la acusación en los Estados Unidos, el hambre, la carestía, las epidemias en la isla, por este sistema, repito, de reconcentraciones. Una campaña fundamentalmente de la prensa amarilla estadounidense, pero que también se refleja en la prensa liberal española del momento. O un general Weyler que efectivamente parece estar consiguiendo la paz en Cuba, porque va recorriendo la selva el ejército español, representado en este general Weyler con un farol, y no encuentra ningún rebelde, pero los rebeldes se esconden esperando el momento más adecuado para intervenir de nuevo. De nuevo, una viñeta española, de un periódico liberal español, pero también otras viñetas a favor o en contra de los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que se presentan como los protectores de Cuba libre frente a la presión española, o amigo de los rebeldes cubanos, o unos Estados Unidos también con el tío Sam queriendo apoderarse del Caribe como una especie de, lo que dirá después el presidente Roosevelt, el patio trasero de los Estados Unidos.
A principios de febrero de 1898, en este contexto de presiones norteamericanas, visita la isla de Cuba el acorazado Maine. Esta es una fotografía de la entrada del acorazado Maine en el apostadero de Cuba, donde pocos días después, el 15 de febrero, explotará, saltará por los aires, provocando la muerte de... Vamos a ver si quiere funcionar. Provocando la muerte de un gran número de soldados, de marineros de la Marina de los Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos va a hablar, como vemos en este periódico, de bombas, torpedos, un atentado español. El Maine ha saltado por los aires por una acción española. Es el casus belli que llevaba mucho tiempo la administración McKinley esperando que sucediese para justificar esta intervención. El nacionalismo norteamericano y la rapidez en la actuación va a impedir que se lleven a cabo investigaciones profundas. España colaborará en todo con los americanos para llegar a una conclusión. Hoy sabemos, incluso una comisión del Congreso de los Estados Unidos en su momento reconoció que la voladura fue interna, un accidente que por otro lado había sucedido en otros barcos de la misma tecnología en la época por un sobrecalentamiento de los pañoles de carbón que había provocado una explosión, un incendio en estos pañoles de almacenamiento de carbón que había provocado la explosión de la Santa Bárbara. Hay que decir que cuando ya los norteamericanos ocuparon Cuba, una de las primeras cosas que realizaron fue reflotar los restos del Maine, sacarlos fuera de puerto y hundirlos en alta mar, con lo que para que no pudiesen volver a ser investigados y ver si la explosión había sido interna o externa. El casus belli del Maine no fue el único, porque también en marzo de 1898 es detenido en Puerto Rico un periodista del periódico de William Randolph Hearst, un periodista, fotógrafo, que es detenido acusado de espionaje por estar fotografiando instalaciones militares españolas en Puerto Rico. Los Estados Unidos van a considerar también esto un casus belli para la intervención en ambas islas. El caso es que después del 15 de febrero y la voladura del Maine, el 20 de abril los Estados Unidos presentan un ultimátum a España. España el día siguiente rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y se inicia la guerra. Cuando llega este momento, lo que cuesta es explicar a mis alumnos cómo es posible que España fuese a la guerra con una potencia tan poderosa como los Estados Unidos. ¿Por qué sacrificaron sus flotas? ¿Por qué nos quedamos sin barcos? Etcétera. En este sentido, tenemos que ver cuál es la situación en aquel momento. Aquí vemos la resolución conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en la que capacitaban al presidente para la declaración de guerra a España, y he subrayado el último párrafo en el que se deja claro que los Estados Unidos no tienen ninguna intención de quedarse en la isla de Cuba ni quedarse en la isla, que su intención es apoyar su independencia y su libertad para después abandonarla. Recordemos todo el tiempo que la isla de Cuba permaneció bajo control norteamericano. La cuestión es el porqué de una derrota necesaria. Sagasta no era ningún político tonto. Aquí le vemos ataviado de militar, subido en una silla tambaleante, guardando el equilibrio como puede. Sagasta sabía perfectamente que la guerra estaba perdida antes de empezarla. Lo sabía perfectamente. Lo sabían muchos políticos españoles. Y sin embargo era una derrota necesaria. Aquí he recogido algunos ejemplos de viñetas que se publicaban en la prensa del momento, la que veían los españoles, en la que se tomó la costumbre de representar a los norteamericanos como cochinos, como vendedores de tocino, como cerdos, que saldrían corriendo en cuanto apareciesen los soldados españoles, se retirarían y la guerra estaba ganada. Esta era la impresión que tenía la opinión pública. O una España sometida al juicio crucifícala de los cerdos norteamericanos. El tío Sam va a crucificar a la pobre e indefensa España. O en esta viñeta, como los soldados españoles, los muy fuertes soldados españoles, van a dejar claro a el tío Sam quién tiene la fuerza. O estas viñetas en las que vemos como con cierta sorna se da la idea de que la flota española pondrá en su lugar a los españoles.
¿Y si los yanquis se vienen ahora pidiendo la intervención en una última nota? Se contesta a esa nota con la nota de nuestra Marina, que siempre ha sido muy nota. Bueno, chistes, comentarios en los que se da por hecho la victoria del Imperio Español sobre la joven República Norteamericana, totalmente desconocida para la población española, eso es cierto, pero no así para muchos políticos y para toda la prensa española. Tal vez esta viñeta, en este caso de un periódico francés, representa más la realidad. El presidente McKinley, totalmente acorazado y lleno de cañones por todas partes, frente al pequeño barco español representado en el pequeño rey Alfonso XIII, que en este momento todavía era menor de edad. En ese momento su madre actuaba como reina regente. Esta viñeta francesa representa un poquito más la realidad. Y este presidente Sagasta, que sin embargo necesita esa derrota para que los españoles se conciencien de la debilidad. En ese momento el principal problema del gobierno español, y de ahí el título de la conferencia de la crisis del sistema canovista, en Madrid, en las élites de poder de Madrid, se consideró que retirarse de Cuba, Puerto Rico, vender la isla como los Estados Unidos hicieron una nueva oferta de compra al gobierno español, significaría seguramente el hundimiento del sistema, la caída de la monarquía y muy posiblemente una nueva guerra civil. Porque los españoles creían que se podía vencer, que los españoles se iban a desembarcar en Florida y que en 4 jornadas se presentarían en Nueva York sin ningún problema. La población española tenía que recibir el shock de la derrota para aceptar el abandono de las islas. El gobierno español sabía perfectamente a lo que iba, y los almirantes españoles que mandaban los barcos que se dirigieron sobre todo al Caribe sabían perfectamente que iban al matadero, como lo demuestran los telegramas del almirante Cervera, que en todo su viaje hacia el Caribe no dejó de pedir al gobierno español permiso para regresar, para defender la costa española y las Islas Canarias de un posible ataque norteamericano, pues sabía que no tenía nada que hacer en Cuba. El mismo Pío Baroja, en El árbol de la ciencia, refleja un poco este ambiente de los españoles ante la declaración de guerra de los Estados Unidos. Y cuando nos dice las impresiones del protagonista de esta obra, Andrés. A los pocos días de llegar a Madrid, Andrés se encontró con la sorpresa desagradable de que se iba a declarar la guerra a los Estados Unidos. Había alborotos, manifestaciones en las calles, música patriótica a todo pasto. En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad de éxito o de fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria española, pero en una victoria sin esfuerzo. Los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver a los primeros soldados españoles dejarían las armas y echarían a correr. Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas. Los yanquis no estaban preparados para la guerra, no tenían ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser, el hacer unos cuantos uniformes era un conflicto enorme, según se decía en Madrid. Pasa el desastre, la derrota necesaria, y lo que Andrés ve en las calles es lo siguiente. A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia del desastre. Al menos él había creído que el español, inepto para la ciencia y para la civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no. Después del desastre de las 2 pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo. Aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. Y uno de los personajes dice: dejemos todo eso, ya que, afortunadamente, hemos perdido las colonias. Esta era la reacción que necesitaba el gobierno Sagasta para abrir negociaciones y abandonar, en principio, Cuba. Después se encontraron que el paquete era más grande. Otro problema con el que se encontraba Sagasta es la falta de aliados con que se encontraba España en 1898. Cánovas del Castillo necesitaba paz. España no solo no tenía que tener guerras en el interior, sino no podía verse implicada en una guerra internacional. Estamos en la época de los sistemas bismarckianos, de las alianzas que van a acabar llevando a la Primera Guerra Mundial. Cánovas del Castillo no quería que España se viese involucrada en una guerra por sus alianzas con Europa. Y únicamente Sagasta firmará los pactos del Mediterráneo para introducirse en este conglomerado de alianzas y de sistemas de alianzas que había configurado el canciller Bismarck.
Esto, efectivamente, consiguió que España, en la Primera Guerra Mundial, fuese neutral, pudiese mantenerse neutral, pero sin embargo, cuando llega el 98, España no tiene aliados para respaldarla ante los Estados Unidos de América. Y de eso también era consciente Sagasta. Es lo que se ha llamado la política de retraimiento exterior de Cánovas del Castillo. Con estos aspectos estoy intentando explicar a nuestros alumnos puertorriqueños el porqué del abandono. ¿Por qué les abandonamos o por qué les traicionamos? No teníamos medios para enfrentarnos a los estadounidenses e incluso se podía jugar la propia estabilidad y la propia paz interior en la península. El célebre debate de qué situación estaban nuestras escuadras. Cuando yo explico esto a mis alumnos, ellos suelen decir que teníamos barcos de vela, barcos de madera, que claro, que fueron a pegarse con los acorazados y blindados norteamericanos. No es cierto. España tenía una flota de guerra moderna, pero obsoleta frente a los Estados Unidos de América. Estados Unidos es que tenía una flota todavía más poderosa y todavía más moderna. Estaban aplicando la doctrina Mahan. Pero como se pueden ver en estas imágenes, España también tenía barcos acorazados, tenía barcos blindados, y el que veamos que tengan mástiles no quiere decir que se moviesen a vela, sino que durante mucho tiempo se mantuvo la tradición de tener el mástil porque si hacía viento y no había prisa, la vela ahorraba carbón que quemar en las calderas. Acabaron desapareciendo los mástiles. Es cierto que los barcos eran más débiles que los americanos porque estaban concebidos dentro de una política de construcción diferente a la que llevaba en los Estados Unidos de América. Y es cierto que en aquel momento nos encontrábamos en el desarrollo de un nuevo programa naval, con lo que no teníamos la flota totalmente preparada para el conflicto. Aunque hubiésemos tenido la flota que en ese momento se tenía prevista para el presupuesto naval español, tampoco habríamos hecho nada, porque la flota norteamericana era mucho más numerosa. El 98 comienza en Filipinas, la primera acción de los Estados Unidos después del ultimátum. Aquí vemos el archipiélago de las Filipinas y la gran dispersión de posesiones españolas de las Carolinas, Palaos, Guam, Marianas, en las que apenas había presencia militar española. El 1 de mayo de 1898 se da la primera batalla. La flota norteamericana, que ya antes de iniciada la guerra se había posicionado en Hong Kong, se presenta ante Manila. En Manila, en la batalla de Cavite, sí es cierto que los barcos de que disponíamos eran barcos antiguos, muchos de ellos no estaban acorazados porque eran los buques que España tenía en Filipinas para el mantenimiento de las islas. No dio tiempo a enviar una flota a Filipinas y de hecho la flota que fue enviada moderna desde la península, los británicos no la dejaron pasar por el canal de Suez porque los británicos hicieron un juego a favor de los norteamericanos en esta guerra. El 1 de mayo se da la batalla de Cavite, la flota española es totalmente destrozada. La escuadra al mando del almirante Montojo, como sabía que no tenía nada que hacer, se puso bajo la protección de los cañones de costa de la fortaleza, pero fue batida por los barcos norteamericanos sin ningún problema, hundidos en cuestión de horas. No obstante, hasta el 13 de agosto la ciudad de Manila no caerá en manos norteamericanas. Y el otro escenario va a ser el Caribe, Cuba y Puerto Rico. Aquí tenemos un mapa de la época de los confeccionado por los Estados Unidos con las diferentes zonas de conflicto en lo que se refiere al Caribe. Es cierto que el ejército de los Estados Unidos no estaba preparado para la guerra, estaba preparada la marina de guerra, pero el ejército de los Estados Unidos fue improvisado. Estados Unidos tenía un ejército de tierra mínimo, fue improvisado. Algunas de sus unidades, incluso los soldados se pagaron a sí mismos, eran voluntarios y se pagaron los uniformes y el armamento. O por ejemplo la unidad que mandó el subsecretario de Marina, Teddy Roosevelt, el posterior presidente Theodore Roosevelt, él mismo financió la formación de esta unidad y se organizó deprisa y corriendo de una forma muy alocada porque no estaban preparados para la guerra. Pero la guerra iba a ser naval y se iba a decidir en el mar. Es cierto incluso que tuvieron problemas para vestir a todos los soldados, darles un uniforme.
En Cuba la acción naval se va a concentrar en el puerto de Santiago, donde será destruida la flota española, y después una lenta y larga campaña terrestre en donde los norteamericanos sufrieron cuantiosas bajas, muchísimo más numerosas que las bajas sufridas por los españoles, que por otro lado conocían el terreno y ya estaban aclimatados al clima cubano. El 6 de junio desembarca el primer contingente norteamericano en Guantánamo y hasta primeros de julio no se entrará en Santiago de Cuba. La batalla naval se va a dar después del 9 de julio, ante el peligro de que las fuerzas norteamericanas entren en la isla. El general Blanco ordena al almirante Cervera la salida de la flota de puerto para que no cayese en manos de los norteamericanos. El almirante Cervera sabía que iba al matadero y se resistió todo lo que pudo para no perder sus barcos. Incluso estuvo a punto de presentar la dimisión en varias ocasiones. Sin embargo, se da la salida de puerto cuando toda la flota norteamericana está apostada en la salida del puerto. Como vemos, los barcos españoles salieron del puerto e intentaron huir de la flota norteamericana con una orden taxativa del almirante Cervera. Navegar lo más cercano a la costa para en el momento en el que el barco se diese por perdido, fuese embarrancado y que pudiesen salvarse los marineros. De hecho, los norteamericanos solo hundieron un barco, todos los demás fueron embarrancados para que los marineros pudiesen desembarcar y alcanzar la costa con facilidad y reducir el número de bajas. Así de claro se tenía cómo iba a desarrollarse lo que fue un pim pam pum, porque los barcos españoles no tenían capacidad de fuego para alcanzar a la flota norteamericana. Aquí vemos varias representaciones de esta batalla, de este cañoneo de barcos, y cómo quedaron los barcos españoles, que como puede verse no fueron hundidos, no fueron a pique, solo uno de los barcos fue a pique, todos los demás fueron embarrancados y así quedaron después del combate. En muchos casos porque, pese a estar acorazados, la cubierta era de madera, con lo que las balas que alcanzaban el interior provocaron incendios que quemaron los barcos, lo que llevó a una modificación en el diseño de barcos a consecuencia de esta batalla. Alguno de estos buques todavía está frente a Santiago y alguno de ellos incluso se puede ver desde Santiago las casamatas de alguno de los cañones que salen del agua cuando hay marea baja. Y Puerto Rico, como guiño a nuestros visitantes, ¿qué pasa en Puerto Rico? Es el último territorio que va a vivir la guerra. Se inició un bloqueo naval a la capital, San Juan, y un cañoneo de los barcos norteamericanos, por un lado para distraer a las fuerzas españolas, creer que el desembarco se iba a realizar en San Juan, y por otro lado también para medir la capacidad de la artillería de costa española. Pero el 25 de julio se van a realizar 4 desembarcos en diferentes zonas de la costa puertorriqueña y posteriores avances de las unidades hacia la capital. El gobernador de la isla dio la orden a las fuerzas españolas de replegarse a la capital para presentar la última resistencia a la capital, y solamente fueron las fuerzas auxiliares puertorriqueñas las que presentaron alguna resistencia a las unidades norteamericanas. Eran 5.000 hombres, tal vez 8.000 con el apoyo de las unidades auxiliares, y los norteamericanos desembarcaron un contingente de 15.000 hombres, además del apoyo naval, y la isla estaba bloqueada desde hacía semanas. Hay que decir que uno de los líderes independentistas puertorriqueños, Betances, cuando se conoció la intervención de los Estados Unidos desde su exilio de París, había llamado a los puertorriqueños a sublevarse contra las fuerzas de ocupación norteamericanas, no a apoyar a las fuerzas españolas, sino a sublevarse contra las fuerzas norteamericanas, aprovechar para proclamar la independencia, porque predijo que los estadounidenses no se irían de la isla una vez que la dominasen. Aquí tenemos varios grabados que representan las operaciones de desembarco en Puerto Rico, en varias zonas de Puerto Rico, por parte del ejército norteamericano. Y las fuerzas norteamericanas en algunas localidades de Puerto Rico en su avance hacia San Juan. La
publicación en el The New York Times de la ocupación de la isla, el desembarco de la isla y la ocupación de la isla. El 12 de agosto se firmó la capitulación de San Juan, que hay que decir que fue que se realizó a la vez que el gobierno español firmaba la capitulación, o digamos una especie de armisticio con los norteamericanos de alto el fuego para abrir negociaciones de paz. Sabemos que queda solamente la anécdota de ese pequeño destacamento que en Filipinas mantiene la resistencia durante 300, casi un año, rodeado y que han pasado a la historia como los últimos de Filipinas, que resistieron incluso después de haberse firmado la paz y la capitulación con los Estados Unidos. Aquí decir que en Puerto Rico, desde el mismo momento del desembarco de los norteamericanos y ante la actividad de los diferentes, la actuación de los diferentes alcaldes de las localidades puertorriqueñas ante el avance de las tropas norteamericanas, comienza el debate entre, una palabra que cuesta mucho a los españoles pronunciar, la estadidad, la autonomía o la independencia. Desde ese mismo momento, ese gran debate que se mantiene crónico en la isla, ¿no? Y hace poco habéis tenido la oportunidad de un nuevo plebiscito, referéndum sobre esta cuestión. Desde el mismo momento y ante la actuación de los alcaldes de las diferentes localidades cuando llegan las tropas norteamericanas, se abre este debate dentro de la sociedad puertorriqueña. En fin, la negociación del Tratado de Paz se desarrolla desde agosto de 1898 hasta diciembre de ese año, en el que en París se firma el protocolo de paz. Aquí tenemos la última página donde aparecen las firmas de los delegados plenipotenciarios españoles y norteamericanos del Tratado de Paz, que va a poner fin a la guerra con la cesión de la isla de Puerto Rico y el resto de islas bajo soberanía en las Indias Occidentales, la isla de Guam y el archipiélago de las Marianas. Naturalmente también la isla de Cuba. Hay que decir que se ha solido también criticar mucho a la delegación española, que no hizo nada, que no protegió a las colonias, que aceptó con pleitesía todo lo que le presentaban los norteamericanos, como por ejemplo la cesión de Puerto Rico, que se había mantenido leal, que en ningún momento había aparecido en las demandas de Estados Unidos, que acudía a la defensa de los cubanos. Pero hay que decir que cuando los estudiosos de las relaciones internacionales y de la diplomacia suelen poner como ejemplo de negociación la negociación que llevó a cabo los plenipotenciarios españoles, que haciendo uso de normas de derecho internacional, de sesudos estudios de derecho internacional, supo defender lo que se podía defender. Pero hay que tener en cuenta que España era una potencia derrotada, que había perdido toda su potencia naval en esos dos combates y que lo que necesitaba era cerrar rápidamente la cuestión. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos el debate en el Ministerio de la Marina español era dónde situar baterías de costa por si se producía algún desembarco norteamericano en las costas de Galicia o en el archipiélago canario. E incluso se empezaron a realizar preparativos en las costas para un posible desembarco de las fuerzas del almirante Sampson, que habían barrido a la flota en Cuba. Se ganaron cuestiones en lo que se refería a las propiedades de los españoles en los archipiélagos, a las cuestiones de la nacionalidad de las poblaciones que quedasen en el territorio, la repatriación de los soldados, algo muy importante porque España se había quedado sin barcos para poder repatriar a sus soldados y fueron los Estados Unidos los que repatriaron a los soldados, etc. Lo cierto es que fue una especie, salvando las distancias y utilizando un término posterior, exactamente igual que el Tratado de Versalles fue para la Alemania de 1919 un diktat, pues esta paz de París de 1898 fue un diktat para la delegación española, que poco podía hacer dado que no tenía ninguna herramienta con la que negociar o restar alguna de estas condiciones de paz. Y finalmente, para terminar, ¿qué representó el 98 para España? Verdaderamente olvidamos lo que sucedió. Hemos visto cómo en el árbol de la ciencia de Baroja se hace referencia a esta especie de los españoles, después de ser muy patrioteros y querer ir a Nueva York rápidamente, se olvidan de la derrota, cierran el libro, abren otro libro y se olvidan de las colonias, de los territorios que han perdido y pasan a otra cosa. En gran parte es cierto que eso sucedió.
y yo no me voy a meter en los caminos de los literatos en lo que se refiere a la generación del 98, pero los intelectuales españoles del momento, como es la propia obra del Árbol de la Ciencia, hacen una denuncia a esta sociedad española, política española, incluso fuerzas armadas españolas que no han sido capaces de defender esta parte de la patria con la que se contaba. Se ha salvado efectivamente el sistema, que era el objetivo de Sagasta con esta derrota necesaria. Se ha salvado el sistema. Se puede decir que este tambaleante Práxedes Mateo Sagasta en la silla logra salvar la situación. La paz no va a costar ni siquiera el puesto a Sagasta, pero gracias a ese lo que se ha denominado un shock. En la época se habló de una España que queda sin pulso, como acabamos de ver en el Árbol de la Ciencia. Una España sin pulso que vuelve otra vez a sus fiestas, a sus toros, porque queda noqueada. No estaba preparada para una derrota así. Pero va a hacer examen de conciencia, y ahí comienza otra etapa y otro tema, que sería el regeneracionismo, los intentos de reforma del sistema canovista, que ya había sido muy exitoso en esos últimos 25 años del siglo XIX, pero que empezaba a demostrar sus limitaciones. El movimiento obrero, los nacionalismos catalán y vasco, la pérdida de las colonias, el ejército que vuelve humillado y que va a ser muy maltratado por la opinión pública española, y que en muy poco tiempo va a volver al escenario político de nuevo. 1923, el golpe militar del general Primo de Rivera. 1936, la Guerra Civil Española. Una generación de políticos, de intelectuales, que van a hacer una lectura crítica del 98, autocrítica, o un Joaquín Costa, que va a decir algo así como más escuela y despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid. Olvidémonos de la España imperial, de la España gloriosa del pasado, y tengamos en cuenta que los españoles pasan hambre, que en España no hay un sistema educativo, que el analfabetismo es mayoritario. Más vale más escuela, más despensa, y cerrar el sepulcro del Cid como el símbolo de aquella España imperial. Pero también decir que la presencia estadounidense en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, Marianas, va a abrir otro conflicto para el futuro. Aquí vemos en este mapa cómo al expansionismo norteamericano, no solamente en el Caribe, que va a continuar en todo este primer cuarto del siglo XX, sino también en el Pacífico, acabará chocando con el tiempo, a partir de 1930, de la década de los 30, con el otro expansionismo del Pacífico, el japonés. Y estos dos expansionismos a través del Océano Pacífico acabarán chocando en esos años 30 y estallando en lo que va a ser Pearl Harbor y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la declaración de guerra de los Estados Unidos. El 98 español va a ser el inicio de esta potencia internacional a nivel global que son los Estados Unidos. Podríamos decir que es el bautizo como potencia internacional de los Estados Unidos de América, frente a lo que Lord Salisbury había clasificado como potencia moribunda, que sería la España del sistema de la Restauración. Muchas gracias. Decir una cosa: a mis alumnos obviamente esto no se lo hago en una hora. Esto ha sido una carrera de fondo, y aprovechando que el jet lag solo está empezando a aparecer. Vendrá después, más tarde. Muchas gracias, profesor. Me preguntaba si era posible regresar algunas plantillas hacia atrás. Le diré. En esa específicamente. Ahí donde ese mapa señala el territorio del pueblo de Aybonito, ¿verdad? El municipio de Aybonito es un municipio de Calley. Precisamente en ese municipio de Aybonito se encuentra un barrio, el barrio Asomante, el barrio del Asomante. Necesita unas trincheras históricas. No sé si oye. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Bien, en el municipio de Aybonito, en la zona más bien central sureste, que está marcada ahí en ese mapa, en el barrio de Asomante se encuentran unas trincheras históricas. No sé cuántos conocen al doctor, historiador, profesor de la Universidad Interamericana, Edgardo Prats.
Él precisamente publicó un libro sobre las trincheras de la Somente, y son unas trincheras que se levantaron en ese barrio de la Somenta de Bonito, donde un ejército improvisado de españoles y criollos lograron detener durante 3 días el avance de las tropas norteamericanas. Lo que nos habla, quizás no necesariamente de la fuerza, ¿verdad?, pero sí de la voluntad que existía en la isla. Y también pues señalar que yo entiendo que el gran legado que se deja, a pesar, ¿verdad?, de la sesión que se hace, es el legado de la autonomía, que es una vertiente que todavía se conserva con mucha fuerza, precisamente una carta autonómica que había sido otorgada justo antes de la invasión norteamericana. Eso fue uno de los aspectos de derecho internacional que con mucha mano izquierda Montero Ríos, que dirigió la delegación española en París, intentó conseguir o establecer, intentó defender este derecho a la autodeterminación, este estatuto de autonomía que acababa de ser aprobado, para presentar a los norteamericanos el que, bueno, para empezar, Puerto Rico en principio no estaba dentro de sus demandas y se encontraron en París que lo ponían sobre la mesa, y bueno, pues intentar defender ese derecho internacional para lo que viniese después. Esos son esos matices que tal vez solo pueden explicar los diplomáticos, porque son, bueno, pues sutilezas diplomáticas de derecho internacional que, repito, la negociación de la delegación española en París es un ejemplo de esta negociación. Una delegación que negocia en inferioridad de condiciones y totalmente derrotada, y que pese a eso, recurriendo al derecho internacional, a la norma, a la ley, va sacando argumentos a la delegación norteamericana. En las actas de esta negociación, antes de la firma del tratado, aparece como llega un momento que los delegados norteamericanos incluso llegan a reconocer que no tienen respuesta jurídica a los planteamientos españoles. Pero ¿qué es lo que hay? Bueno, mi señor secretario, muchas gracias. No os vayáis, que hay una sorpresa de última hora. Tenemos la tuna que va a tocar para vosotros. Ahora van a entrar por aquí porque tenemos Salamanca.